Vamos a hacer el ejercicio de cinemática que se tomó en el examen de capitanes de yate el 9 de julio del 2010 en Barcelona. El ejercicio reza lo siguiente. Navegando en nuestro barco a 8 nudos y con un rumbo verdadero de 87 grados, partimos de este dato. Nuestro barco navega con este rumbo y a esta velocidad absoluta, 8 nudos. Mediante nuestro radar hacemos el siguiente seguimiento de un eco. A las 9 y 12 minutos tomamos una demora verdadera de un barco B de 125 grados y una distancia de 7 millas. A las 9 y 12 tomamos este primer punteo. A las 9 y 24 tomamos una demora verdadera del eco B de 125 grados, es decir, mantiene la misma demora, y a 5 millas. Obviamente, si mantiene la misma demora y acorta la distancia, viene en rumbo de colisión, sí o sí. A las 9 y 36, teniéndolo a la misma demora, 125, y a una distancia de 3 millas, decidimos variar nuestro rumbo en cumplimiento de las reglas 15, situación de cruce, y 16, maniobra del buque que cede el paso, del Reglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar. Maniobrando para dejarlo a 1 milla por nuestro babor, con la intención de no cortar su proa. Bien. Nos piden como dato el rumbo y la velocidad del barco B, el nuevo rumbo que tendremos que tomar nosotros para cumplir lo que nos pide el problema, es decir, para dejarlo 1 milla por nuestro babor, y nos piden la hora que ese barco, a qué hora ese barco va a cruzar nuestra proa. Bien, vamos al problema. Obviamente nosotros sabemos el rumbo que traemos y la velocidad con que navegamos. Es este segmento. En el radar visualizamos a las 9 y 12 este eco con esta demora. A las 9 y 24 este eco con esta demora. A las 9 y 36, viendo que el barco ve que el otro barco no cambia su rumbo y que viene en un evidente rumbo de colisión, debemos hacer algo. Cambiamos o nuestro rumbo o nuestra velocidad o las dos cosas. En este caso, el capitán del barco decide no cambiar la velocidad, sino cambiar el rumbo para dejarlo al barco B a 1 milla por babor. A partir de ahora debemos averiguar como primer medida la velocidad absoluta y el rumbo que trae el barco B, el barco que estamos viendo por el radar. Para lo cual primero tenemos que averiguar la velocidad relativa con que se mueve. La dirección relativa con que se mueve ya la tenemos, porque esta es la dirección relativa con que se mueve. Viene en rumbo de colisión. Por lo tanto, como primera medida trazamos una paralela a esta derrota relativa, partiendo desde los extremos del barco que está en el centro, que en este caso es el nuestro, desde el extremo, que es este, el extremo, en la dirección de la derrota, es decir, una paralela partiendo del extremo del barco que está en el centro en la dirección de la derrota. La derrota es hacia aquel lado, la derrota del barco B, por lo tanto el vector va hacia aquel lado. ¿Qué dimensión tendrá este vector? Esta dimensión, ¿de dónde sacamos esta dimensión? Esta dimensión
es la velocidad relativa a la que se mueve el barco B respecto de nosotros. Pues bien, esa velocidad relativa se saca dividiendo, obviamente, la distancia por el tiempo. La distancia la podemos tomar de acá, por ejemplo, la distancia que ha navegado el barco B en este tiempo. Esa distancia, esa velocidad que surge de distancia sobre tiempo, es una velocidad relativa. Y esa magnitud la trasladamos acá. La trasladamos acá. Esta va a ser la velocidad relativa a la que nos estamos moviendo los dos barcos, uno respecto del otro. Y esta es la dirección de la derrota relativa. La derrota relativa es esta. Pues bien, ahora lo único que hacemos, una vez que tenemos este vector, unimos el centro con el extremo de este vector para cerrar el famoso triángulo de velocidad que vendría a ser este, que está conformado por la velocidad de mi barco y el rumbo, la velocidad absoluta y el rumbo del barco B y la dirección de la derrota relativa de nuestros barcos junto con la velocidad relativa, que es lo que representa este segmento. Dijimos que si la velocidad relativa a lo que nos estamos moviendo es esto, lo único que nos falta hacer es unir el centro con el extremo de este eje y esto nos estaría dando el rumbo del barco B, que va casi con rumbo norte, prácticamente va con rumbo norte, y la velocidad absoluta que se mueve, que son aproximadamente 6 nudos. Muy bien. Sabiendo esto, yo decido a las 9:36, o mejor dicho, el capitán del barco decide, del barco A, viendo que el barco B no cambia el rumbo, a las 9:36 decide cambiar el rumbo del barco para dejarlo al barco B a 1 milla por babor. Para lo cual, a partir de ahora, yo que estaba en el centro, me ubico en la demora contraria, es decir, yo lo estaba viendo al barco B acá, me ubico en la demora contraria y a la misma distancia, me ubico en la demora contraria. Obviamente esto es a las 9:36. Como he decidido dejarlo a 1 milla por babor, simplemente lo que tengo que hacer es trazar esta derrota relativa, que es la que yo quiero seguir, para dejarlo al barco B a 1 milla por babor. 1 milla por babor sería esta, 1 milla de mi babor. Mi babor está hacia acá, o sea, lo voy a dejar a esta distancia, 1 milla. ¿Qué rumbo tengo que tomar para dejarlo a 1 milla por babor? Lo que tengo que hacer es trazar una paralela de mi derrota relativa, que van a hacer en el extremo del barco que ahora está en el centro, que es el barco B, lo he dejado en el centro, por lo tanto nace desde acá, trazo una paralela de esta derrota acá. ¿Qué magnitud va a tener este segmento, este vector? Pues bien, va a tener esta magnitud. Es muy simple, porque yo lo tengo que cortar con la velocidad de mi barco, porque yo no he variado mi velocidad, he variado mi rumbo. Quiero variar mi rumbo. Por lo tanto, yo, una vez que trazo este segmento, tomo el compás, mido la velocidad de mi barco, la velocidad que llevo yo, y donde se corta este segmento, ese es el rumbo nuevo que yo debo tomar. Por lo tanto, voy a navegar a unos 116 grados aproximadamente para dejar al barco B a 1 milla por babor. Ahora bien, me preguntan, ¿a qué hora el barco B me va a cortar la proa?
La proa mía, en este caso, como soy el barco que se mueve desde afuera, digamos, no el que está en el centro, el que está en el centro es el barco B, mi proa vendría a ser la continuación de este sector, de este segmento, perdón. Este es mi barco. Mi proa, en este ejercicio, estaría al revés, estaría a continuación de la popa. Es decir, sigo con este eje hacia atrás, lo prolongo, y donde este eje corta la trayectoria, a la derrota relativa que yo llevo, esa es mi proa en este momento, porque este barco, el barco el mío, lo he sacado afuera. Por lo tanto, cuando este barco está afuera, la proa es esta. Por lo tanto, esta es la distancia que yo tengo que considerar. Esta es la distancia. Cuando yo navegue esta distancia, el barco B me va a estar cortando la proa. ¿A qué hora se producirá ese evento? ¿A qué hora me estará cortando la proa? Pues bien, yo lo único que tengo que hacer es dividir distancia por velocidad. ¿Qué distancia? Esta distancia. ¿Por qué velocidad? Por la nueva velocidad relativa que yo llevo, que es esta, porque he cambiado mi rumbo. Al cambiar el rumbo mío, ha cambiado la velocidad relativa con que nos movemos los dos barcos. Ahora la velocidad relativa mía, o mejor dicho, la velocidad relativa en que nos movemos los dos barcos es esta. Por lo tanto, por esta velocidad dividiré. El resultado de eso se lo sumaré a las 9:36 y me va a dar que a las 9:40 el barco B me va a estar cortando la proa. Y pasaré a la distancia de 1 milla dejándolo por mi babor. Gracias.